¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos haciendo día a día, avanzando, reflexionando sobre lo que estamos escribiendo. Mire, con mirada, por supuesto, siempre de futuro. Pero para conocer el futuro, bien lo sabes, debemos conocer primero el poder de la historia. Profesor. Señor Stock. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy bien. ¿Estamos en vacaciones de invierno, profesor, o no? Más o menos, o sea, no estoy yendo a hacer clases, los Ya. chiquillos están en vacaciones, pero estoy corrigiendo Está pruebas con y horas, trabajo. ¿cómo se llama? Lectivas. Están horas lectivas. Algo así, sí, así que métale corrigiendo cosas. Voy corrigiendo. Uf. Oye, cuando uf. anda usted de mala, profesor, la corrección es distinta. Cuando anda de buena. No, Ah, no, perfecto. de ninguna manera. No, Qué bueno, yo ahí profesor. soy imparcial y objetivo. Muy bien. Sí. Por eso se merece Una regalo. manzanita. Adivine lo que le voy a dar, profesor. La otra vez un telespectador hizo un comentario. ¿Cuál? Era un profe que recibía otra clase de regalo de su alma. Ah, no sé nada, no sé, No, qué- yo no sé dónde es. No sé de qué escuela es. La escuela nocturna. A propósito de Sí. nocturno, profesor. A ver, la noche. Mire, lo que pasa es que se cumplieron 25 años de una película señera del cine latinoamericano. Ujú. Puntualmente es peruana, ¿no? Ajá. Se llama Pantaleón y las visitadoras. Ah, sí, Con muy estas di- muy- imágenes, muy profesor, divertida, sí. que obviamente Pícara, está inspirada en la pícara, gran novela pícara. de Vargas Llosa, que Claro. a su vez cumplió 50 años, ¿no? Sí. Pantaleón y las visitadoras, Ajá. ¿no? Esta película que es del año 99, profesor, Mira, la no dirigió pasa el Francisco tiempo. Lombardi, ¿no? Sí. Entre sus protagonistas destacan ahí, tenemos a Angie Cepeda, es la que está ahí, ¿no? Sí, La morenaza guapísima. esa, Angie Cepeda, y también el peruano Salvador del Solar. Y usted me contaba, profesor, que esta película tiene antecedentes chilenos, que se inspira en un hecho histórico de nuestro Claro, país. o sea, la novela y luego la película, fue escrita por Vargas Llosa, una novela muy divertida, ¿no? Sí, divertida. Es en comedia, ¿no? Donde Ahí mezcla un está, lenguaje militar de documentos formales con la picaresca, ¿no? Ya. Y se trata de un grupo de chicas, como sale ahí en la fotografía, que ejercen el comercio sexual, que son, en cierto modo, reclutadas, ¿no? Por el ejército del Perú para atender a los soldados que estaban en guarniciones en la Amazonía, que en vista de la lejanía y el aislamiento estaban sufriendo un terrible trance, digamos, Ya, privaciones. de privaciones en sus desahogos eróticos, ¿no? Lo cual había generado conductas un poco extravagantes. Entonces el alto Y mando... peligrosas para la milicia. Claro. Había como, estaba en la selva, la cosa se ponía un poco aberrante, ¿no? Ya. Entonces, en la novela, el ejército del Perú decide tomar cartas en el asunto y para evitar este tipo de conductas extrañas, organiza un grupo de chicas que va a recorrer los cuarteles o las guarniciones de la Amazonía prestando servicios sexuales. Y a ellas les ponen este nombre eufemístico de visitadoras, porque el ejército no podía decir que tenían un batallón de prostitutas, ¿no? Entonces le ponen visitadoras. Un regimiento distinto. Claro. Entonces, bueno, esa historia, esa novela, Ya. tiene un antecedente histórico en Chile. Ah, y ahí se habría inspirado entonces el señor Vargas Llosa. Claro, hay un incidente por el estilo que ocurre en la ciudad de Tacna el año 1920, cuando Tacna estaba bajo el gobierno chileno, ¿no? Ya. Antes que se decidiera la soberanía de esa ciudad desde el año 29. Y bueno, y en esa coyuntura ocurre una situación similar y Mario Vargas Llosa, él nace en Arequipa, que es del sur del Perú, tenía mucha cercanía con Tacna, tiene su obra teatral La señorita Tacna, su tía Julia, con quien tiene un romance era de Tacna, entonces él tiene una cercanía con esa zona y claro, mira, sin duda no sabía conoció eso. esta historia, que Ya. es como de la pequeña historia, por así decir, la petite histoire, y que tiene que ver con este tipo de, digamos, Ya, está de interesante, situaciones. ya. Partamos por el principio, dijo el Guaso. Vamos, comencemos. ¿Dónde comienza entonces la historia de Chile, ¿no? Que habría inspirado a Vargas Llosa para después entender bien qué pasó sí. con Esto tiene que ver con el contexto del año 1920, Ya. que en Chile es un año muy importante, muy dramático, sobre todo porque el año 20 es el año en que ocurre la elección presidencial en que gana Arturo Alessandri Palma, ¿no? Y ese año va a marcar el fin de un periodo de la historia de Chile, que es el periodo parlamentario oligárquico, ¿no?
Y bueno, y la elección presidencial, que fue Arturo Alessandri, que postulaba estas reformas, ¿no? Y esta nueva forma de hacer política de masas. Como representante de la Alianza Liberal, se presenta con el candidato conservador, que es Luis Barros Borgoño. Este Arturo Alessandri más joven y con el perro chico. Claro, antes con del el Fox perro grande, Terrier. cuando se pone más conservador. Claro, antes del gran danés. Es su etapa del León de Tarapacá, ¿no? Perfecto. Entonces él levanta un programa político que planteaba el terminar con el régimen oligárquico. Y además con una manera de hacer política muy novedosa y muy desafiante, ¿no? Hoy se conocería como un programa refundacional, ¿no? Claro, Está tan mal mirado esa palabra hoy día. Claro, sí. Él lo que plantea es hacer reformas, en ese sentido esa idea no es nueva, de manera general, hacer reformas para evitar una revolución. Ya. Esto en el contexto del año 20, no tenemos que olvidar que 3 años más ha estallado la Revolución Rusa, 3 años antes, ¿no? La Revolución de Octubre. Entonces el mundo está muy convulsionado. Está preocupado. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y en el mundo y en Europa ha cambiado todo, ¿no? Se acabó una etapa, que es la etapa, digamos, del imperialismo europeo, que tenía, en cierto modo, su reflejo en Chile y en América Latina en la etapa del régimen parlamentario oligárquico. Entonces, así como acaba en Europa y acaba en el mundo, también está acabando en Chile. Y la elección del año 20 tiene que ver con eso. Arturo Alessandri dice, nosotros vamos a terminar con esto porque estamos en una situación muy compleja que debemos nosotros llevar adelante, llevar a cabo reformas importantes, políticas y sobre todo sociales, para descomprimir, ¿no?, esta tensión tan grande, sino esto va a reventar. Ya. Y por otro lado, los conservadores, que levantan como candidato a Luis Barros Borgoño, si bien tenían medidas no tan distintas a las de Alessandri, tienen un candidato muy diferente, que es un candidato de la moderación, ¿no?, del buen tono, claro, de la mesura, ¿no?, y que acusa a Arturo Alessandri de maximalista, ¿no? Ahí está don Luis Barros Borgoño. Don Barros Borgoño con sus buenos bigotes. Claro, de la Unión Nacional. Entonces, esa elección va a ser muy dramática, porque se juega mucho ahí. Qué increíble, por eso dos mundos, ¿eh? Sí. Esto sí que es refundacional, porque de partida se acaba, como usted decía, todo en la mirada parlamentaria, el sistema parlamentario, de hacer política, ¿no? Es tremendo, claro. ¿no? Y tiene que ver también con la llegada de nuevos grupos sociales al poder, ¿no?, que son las clases medias y también los sectores obreros proletarios, que ya venían manifestándose de hacía largo tiempo atrás en la denominada cuestión social y que no había tenido una respuesta contundente más allá de la represión, ¿no? Entonces, lo que Arturo Alessandri está postulando son cambios ya estructurales, reformas importantes, entre esas, por ejemplo, una nueva constitución, para hacerse cargo de estos cambios que son históricos y que si no nosotros, digamos, no resolvemos estos problemas, bueno, esto va a estallar. Entonces, eso es lo que se juega el año 20. O sea, abrir un poquitito la tapa de la olla a presión, ¿no? Exacto, eso es lo que busca Alessandri. Él no busca un cambio revolucionario, de hecho, el otro candidato que va a ser más bien testimonial es Luis Emilio Recabarren, en esa misma elección. Oiga, profesor, qué interesante lo que usted dice, porque hoy día Alessandri está visto como, él y su hijo, ¿no? Y están vistos como figuras señeras de la derecha chilena. Y claro, esta figura señera estaba hablando de una cosa muy sabia, ¿o no? Sí, él es reformista, pero también es un pragmático. Es un pragmático, ¿no? claro. Es un pragmático, él se da cuenta que se deben llevar adelante estos cambios o si no el sistema va a reventar, ¿no? Está crujiendo y se necesita hacer algo importante. Claro, y esa es su apuesta. A la luz de lo que usted dice, estaba pasando en el mundo entero, ¿no? Exacto, en la Unión Soviética, la Primera Guerra Mundial terminada, el fin de los grandes imperios, etcétera. Y acá teníamos el gravísimo problema del fin del salitre como nuestra principal entrada, ¿no?, de venta al exterior. Entonces había problemas económicos también muy potentes que había que enfrentar, ¿no? Entonces la cuestión era complejísima y esa elección va a ser sumamente dramática. ¿Por qué, profesor? Bueno, lo que se juega es mucho y el gobierno que está aún en el poder, que es de Juan Luis Sanfuentes, apoya al candidato Barros Borgoño en una apuesta continuista, ¿no?, por mantener un sector de la sociedad chilena a cargo del poder. Ellos recelan mucho de estos grupos nuevos, de esta gente que nadie conoce, ¿no? Es el tipo como de apelativo, de los grupos de clases medias, de los sectores populares, y que, bueno, ellos ven como una apuesta que es destructiva, ¿no? Y en ese sentido... Ahí está Sanfuentes, profesor. Ahí está Juan Luis Sanfuentes. Sí, curiosamente él es liberal democrático, que es el partido como más de la izquierda de la oligarquía, pero que a estas alturas ya de eso no tiene nada, ¿no? Era el antiguo partido balmacedista. Como un Evópolis, así, de hoy. Bueno, claro. Una derecha más moderada, al menos en el papel, digamos, ¿no? Claro, un liberalismo que ante las
preguntas fundamentales, ¿no?, que plantea la sociedad, terminan reaccionando desde posturas muy conservadoras y de defensa, diría yo, de clase. Incluso, ¿Cómo eran ¿no? las elecciones en esta época, profesor? ¿Quiénes podían votar y qué sistema había? Bueno, los que podían votar eran re pocos. Primero, solo hombres, ¿no?, varones. Las mujeres no votaban. Debían ser mayores de 21 años y además debían saber leer y escribir. Ya se había acabado el voto censitario, que fue esa reforma de la década de 1870. Pero el número de votantes era muy poquito, ¿no? O sea, hombres mayores de 21 años y que fueran alfabetos. Exacto. Alfabetizados, digamos. Alfabetizados. O sea, faltaban 30 años recién para que las mujeres votaran, más o menos. Así es, en las presidenciales y parlamentarias. Y por otro lado, el sistema era engorroso. Había que inscribirse en juntas electorales para cada elección, lo que hacía que el proceso fuera complejo, ¿no? Y en vista de esa complejidad, también vulnerable a manipulaciones, ¿no?, a chanchullos y ese tipo de cosas. Y por otro lado, el voto era indirecto, o sea, no era un voto, un votante un voto, sino que se votaba por lo que se llamaban electores, que era un número determinado por distintas circunscripciones electorales según los habitantes que ahí hubiera. Como Estados Unidos hoy. Exacto. Entonces, finalmente, lo que se contaba no era el número de votos emitidos, sino que el número de electores que habían surgido a partir de ese voto. Entonces, las ciudades más pobladas llevaban un mayor número de electores que las menos. Y ahí había una serie de problemas que se van a mostrar en esta elección y que va a generar también dificultades para finalmente ratificar a quién va a ser el presidente electo. Sí, estoy viendo acá las cifras, profesor, y fueron bien reñidas. 83.100 sacó Alessandri y 82.083 sacó el otro, ¿no? En realidad, al revés. Barros Borgoño sacó más votos que Arturo Alessandri, pero Arturo Alessandri sacó más electores. Ah, qué interesante, profesor. Entonces ahí se ve que el sistema tenía una estructura que generaba este tipo de contradicciones. Como cuando ¿no? Trump le ganó a Hillary Clinton. Por ejemplo. Que sacó casi 3 millones más de votos la Hillary, pero el número de electores favoreció a Trump. En este caso fue exactamente lo mismo. De nuevo entonces, profesor. Barros Borgoño entonces, claro, tuvo más votos que Alessandri, 83.100 contra 82.083. 1000 votos, si no es nada. 175 contra 179 electores. Exacto. Eso se debe a que el voto que obtuvo Alessandri fue sobre todo en las urbes, porque como era el candidato modernizador, digamos, reformista, tenía mayor adherencia en las ciudades, mientras que en el campo, que además estaba sujeto al control del latifundio aún, el voto solía ser más conservador. Perfecto. En consecuencia, los votos de Barros Borgoño fueron en el campo, y como en el campo las ciudades tenían menos número de habitantes, el número de votantes también fue menor. ¿Sabes que eso tiene una ventaja el voto, ese voto indirecto? Que es que las ciudades más grandes no arrasan. Y eso también no estimula que haya tanta concentración en las ciudades, porque aquí los políticos dicen, bueno, concentrémonos en Santiago que tenemos la mitad de los votantes, ¿no? Y dejan votados las otras ciudades porque ¿para qué van a ir si ahí no hay tanto voto? En cambio, si fuera indirecto y hubiese electores, se emparejaría mucho más la cancha, ¿no? Depende, porque el voto indirecto puede beneficiar a las grandes ciudades en vista de que ahí hay más población. Claro. Entonces, ahí también... Es que de acuerdo a cuántos electores hayan. Pues, por ejemplo, si dice ya Santiago va a elegir 4 electores. Pero Coyhaique, que no tiene, no sé qué porcentaje tendrá, pero es la menos densa poblacionalmente de Chile, que elija 2 o 3, no sé. Claro. Ahí se equipara un poco la cosa. Esto ocurre en las elecciones parlamentarias, ¿no? Ahí hay una situación que tiene que ver más con eso en relación al número de representantes, ¿no? En Santiago se eligen más senadores y diputados que en Coyhaique, por ejemplo, en vista de que tienen que representar a más gente en Santiago que en Coyhaique, que es menos. Ahí sí se da un poco eso. Estamos viendo cómo Pantaleón la visitadora a todo tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Y cómo se habría inspirado ahí Vargas Llosa, que como usted dice era el sur de Perú, de Tacna, de la zona de Arequipa, en fin. Sí. Gana Alessandri entonces de manera pero muy reñida. Claro, lo que pasa es que esta elección se realiza el día 25 de junio de 1920 y Alessandri recién es ratificado el día 30 de septiembre de ese año. O sea, pasan 3 meses en que no se sabe quién es el presidente. Voto a voto, claro. Y en una elección tan importante, te puedes imaginar la tensión que eso provocó. O sea, piensa en el caso nuestro más reciente. La elección del presidente Boric fue una elección muy reñida y sobre todo muy dramática, ¿no? Muy dramática.
Piensa tú que el resultado se hubiera dado 3 meses después, la agitación que se habría provocado, cuando todos estábamos esperando que se supiera inmediatamente, ¿no? Entonces, esos 3 meses que van del 25 de junio al 30 de septiembre van a ser álgidos, 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 álgidos. Claro. Tanto desde el punto de vista procedimental, administrativo, en cuanto a quienes van a resolver esta coyuntura, ¿no? tan ceñida, como también en la calle, ¿no? Donde los partidarios de uno y otro van a salir a manifestarse para defender a su respectivo candidato. Entonces van a ser 3 meses sumamente reñidos y dramáticos y en muchas ocasiones violentos. Claro, polarizados. Sí. Y entre medio también Latinoamérica vivía lo mismo, ¿no? Hubo un golpe de Estado en Bolivia, entre todos. Claro, ¿no? claro. El año 19, por ejemplo, en el caso de Perú había sido elegido presidente de la República Augusto Leguía, que era un presidente que también tenía una agenda reformista al estilo de Arturo Alessandri. En Argentina estaba ocurriendo algo similar, desde el radicalismo. Entonces era una cuestión que estaba pasando en todo el mundo y en particular en América Latina. Ya. Y este golpe de Estado de Bolivia, en abril fue esto, ¿no? Más o menos. El golpe fue en julio. En julio, ya. Sí. ¿Y cómo nos afectó más este golpe de Estado frente a los otros? Claro, problemas? lo que pasa es lo siguiente, cuando salen los resultados de la elección y están reñidas, se supone que quien debía ser proclamado era Arturo Alessandri porque había ganado como por 4 electores, ¿no? Algo así como entre 178, 175 a Luis Barros Borgoño. Sin embargo, los partidarios de Barros Borgoño dicen, ojo, él sacó más votos y además, en esta elección, ocurrieron un sinnúmero de irregularidades, que era algo más o menos clásico de la política chilena, que era el acarreo, el cohecho, el robo de urnas, la falsificación de votantes, el que votaban muertos, ¿no? Las mesas escrutadoras que no querían escrutar nada, ¿no? Entonces surgió... No había tribunal de nada. O sea, existía un tal tribunal de arbitraje al cual le llegan todas estas, digamos, estas quejas de todas partes del país, donde decían, no, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Y bueno, y ellos tienen que resolver. Y mientras ellos resuelven, estas distintas, digamos, quejas, ¿no? Denuncias, en todas partes. Una pega larga, por eso fueron 3 meses. Perfecto. Por otro lado, el sistema político decía, bueno, cuando hay este tipo de elecciones tan reñidas, quien resuelve es el Congreso Pleno. Un poco lo que después va a ser la Constitución del 25, por ejemplo, en la elección de Salvador Allende, ¿no? Que fue muy cercana Allende con Jorge Alessandri y el Congreso Pleno ratificó a Allende porque él había ganado. Bueno, en este caso dicen, hagamos lo mismo. Y Arturo Alessandri no acepta porque resulta que la derecha o la Unión Nacional tenía mayoría en el Congreso, entonces él, con justa razón, pensaba de que el Congreso iba a favorecer a Barros Borgoño. Claro. Entonces él dice, yo no acepto el Congreso, y esto hace aún más compleja el proceso de ratificación, y finalmente se decide nombrar un denominado Tribunal de Honor, que era un grupo de sujetos que daba garantías a ambos contendores y que debían decidir quién iba a ser el presidente electo. Y esto era la titular del momento, ¿no? Jornada electoral de ayer, el señor Alessandri triunfaría por una mayoría aproximada de 10 electores. Esto ya el 26 de junio, así que imagínense, profesor, todo lo que ha pasado. El gobierno se niega a proporcionar las informaciones recibidas en La Moneda, limitándose a aseverar que el señor Barros Borgoño tiene mayoría de electores. Las secretarías generales de la Alianza Liberal y de la Unión Nacional atribuyen el triunfo a sus candidatos por 28 y por 22 electores respectivamente. El acta electoral se efectúa en completo orden, salvo uno que otro incidente local. Completos detalles de la elección en Santiago y provincia, en fin, ¿no? O sea, completa incertidumbre. Exacto. De lado y lado. De todo hecho, dándose por si ganadores. vemos las informaciones que ahí tú estabas leyendo, ninguna es cierta. Eso de diferencia de 20 electores fueron como 4, ¿no? Entonces, claro, cada cual llevaba agua a su molino, ¿no? Entonces, ¿Y qué tiene que ver el golpe de Bolivia dentro de este contexto, profesor? Perfecto. Resulta que ya el día 25 de junio son las elecciones y empieza todo este problema, ¿no? Bueno, ¿quién es el presidente? Y estas peleas y que mi candidato, el otro, revisemos. Y el día 5 de julio, poquitos días después, es nombrado como ministro de Guerra, que es el actual ministro de Defensa, un nombre menos agresivo, ¿no? Don Ladislao Errázuriz Lascano, un caballero político liberal, digamos, un representante genuino de la oligarquía parlamentaria. Ahí está Ladislao Errázuriz, por Juan Luis Sanfuentes. Hay calles en honor a su nombre. ¿De Ladislao Errázuriz? Ladislao Errázuriz. Ah, sí, mira, yo no las conozco. Ahí vamos. Bueno, él tiene un prestigio
como diríamos, que está sujeto a debate, ¿no? Y acá va a mostrar una de sus... Él era un político muy bueno en las maniobras políticas, ¿no? Una gran muñeca. Macuquero. Macuquerísimo. En Providencia hay una calle con su nombre, profesor. Ah, mire, Sin ir ahí más está, lejos. ahí está. Aquí, en esta comuna, en la comuna de Providencia. Vaya, donde vaya. estamos. Bueno, ¿qué pasa con Ladislao Errázuriz? Asume el 5 de julio y el día 12 de julio llegan noticias de que en Bolivia ha ocurrido un golpe de Estado. Ya. Uno más de una larga serie de golpes de Estado. En ese sentido tampoco para hasta el día no de hoy. era una noticia muy impactante ni muy novedosa. O sea, se supo y a nadie le importó demasiado. Sin embargo, el presidente de la Junta Ya. de Gobierno que se hace del poder en Mire, profesor, Bolivia... disculpe, La Nación. Martes 13 de julio de 1920 ha estallado en Bolivia un movimiento revolucionario. El Partido Republicano se apodera del gobierno apoyado por la Guarnición de la Paz. Esto es La Nación de Chile, o sea, en Sí, sí, Chile sí. esto tuvo mucha repercusión también, Esto ocurrió el 12 y el día 13 sale la noticia de La Nación. ¿Y qué pasa? El día 14 de julio, Juan Luis Sanfuentes lanza una orden de movilización nacional, de mover las tropas, el ejército y los reclutas. No debemos olvidar que el año 1900 se instauró en Chile el servicio militar obligatorio y mueve a 10.000 reservistas para ser enviados al norte, en particular a la ciudad de Tacna, ¿Ya? porque según él, el gobierno posee informaciones secretas en las cuales se dice que Bolivia y Perú pretenden invadir Chile. Ahí estamos, profesor. La defensa nacional, el llamamiento a las reservas despierta gran entusiasmo en el público. Se amplía el decreto que llama a practicar ejercicios militares a los contingentes de los años 1913, 1914. Esto es el jovencito de la época, imagínense. Claro, claro. Ayer se inscribe en el 1920. Ministerio de Guerra numerosos oficiales de reserva que acuden a ofrecer sus servicios. Claro, aquí estábamos ya, mucha gente incluso movilizada. Hayan pasado 20, ¿cuánto? 20, Como 30 años de la Guerra del 30 años de Pacífico, la guerra, ¿no? claro. Entonces estaba muy presente. 36 años. Y además había otra situación compleja, que resulta que las relaciones con Perú y con Bolivia eran difíciles, Ya. y sobre todo con Perú, porque aún no se había resuelto la soberanía de Tacna y Arica, que según el Tratado de Ancón, que se firma tras terminar la Guerra del Pacífico, Tacna y Arica debían someterse a un plebiscito 10 años después Claro. de firmar el tratado, o sea, 1894. Claro. Y nunca se hizo. Y luego 1904 y tampoco se hizo. Y no se hizo porque la verdad que el gobierno chileno no quería que se hiciera. No quería soltar Tacna. No quería soltar Tacna ni Arica porque se Claro. corría el serio peligro de que los habitantes votaran por su reincorporación o devolución a Perú. Ya. Entonces eso fue postergado una y otra vez. Y el año 20, nuevamente, tocaba hacer el plebiscito. Entonces había también tensión internacional, ¿no? ya. Adentro y afuera. Ya. La cosa estaba muy complicada. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Sanfuentes? Y en particular, don Ladislao Errázuriz. Dice, viene la invasión. Tenemos guerra con Bolivia y sabemos que con Perú también. Y todo esto fue un enorme invento. ¿Y qué foto del 19 de julio, profesor? Con ahí se- criptos recibiendo claro. equipos para irse para el Eso norte. es. Y Ya. empieza a insuflar de fervor patriótico, ¿no?, a la ciudadanía de que se viene la guerra y, digamos, a levantar las banderas del nacionalismo, y aprovechando de acusar a la candidatura de Arturo Alessandri y a muchos que lo apoyaban de antipatriotas, de traidores, ¿no?, de vendepatrias, en esta coyuntura en que había que defender el territorio de nuestros tradicionales enemigos, ¿no? Hoy no ha cambiado nada Chile para eso. No, y además, lo que ellos querían hacer, junto con todo este, digamos, ¿Ya? proceso de desestabilización de la elección de Arturo Alessandri, ¿no?, fue movilizar a la guarnición militar de Santiago al norte, en particular a Tacna, porque según sondeos del mismo gobierno de Sanfuentes, una gran cantidad de los militares de la guarnición de Santiago, en particular los militares jóvenes y los reclutas, eran partidarios de Arturo Alessandri. La prensa la prensa, imagino, también del sector, ¿no? Sí. Estas fotos, profesores, de la despedida de los oficiales en el club oficial. Ajá. Este fue el día 20. Mire. O sea, fue hecho esto con mucha prensa de por medio. Muchísima, ¿ah? muchísima. Con mucha expectativa. Los diarios que apoyaban al gobierno, por ejemplo, el Diario Ilustrado, que era un clásico diario De del derecha. Partido Conservador, Sí. ¿no?, daba informaciones todo el rato de que en la frontera estaban ocurriendo toda clase de incidentes, de que los peruanos iban a invadir en cualquier la momento, manipulación, ¿ah? de que el ejército estaba en una posición, digamos, de inferioridad ante estos eventuales enemigos, de que se estaban esperando
unos buques que venían de Inglaterra y que no llegaban nunca. Ya. Toda clase de noticias Y todo esto alarmistas. para decir que Barros Borgoño era el que estaba a favor de defender Chile y los de Arturo Alessandri eran unos vendepatrias. Exacto. Los patriotas Así es, contra los así es. vendepatrias. Y otra cosa que yo creo que es interesante de ver es que el gobierno de Sanfuentes se da cuenta de que no podía confiar en la guarnición militar de Santiago. Ya. Porque la guarnición militar de Santiago era proclive a Arturo Alessandri. Y eso es súper interesante porque nos muestra de que el control de la élite oligárquica sobre las Fuerzas Armadas y en particular el ejército ya no era tal. Empieza a haber una separación de esa vieja alianza entre las Fuerzas Armadas y la élite oligárquica. Desconfían de los militares. Ya. Por eso los mandan al norte y por eso 4 años después va a ser el ruido de sables. Perfecto. O sea, así como la juventud civil está en contra de este tipo de movilizaciones y chanchullos, Ya. también la juventud militar que se sienten utilizados. Claro, mira, ahí está el río de sables con... Oiga, profesor, ya entonces Ladislao Errázuriz, ministro de guerra, como usted se llamaba en esa época, Sí, sí, no de sí. defensa como era, sino que era la guerra, se inventó entonces, esto es todo inventado, ¿no? O sea, es tan inventado que se le denominó la guerra de Ladislao, que es un nombre bastante ridículo, ¿no? Ya, pero a Claro. esta altura todos creían que era cierto, po. No todos. Bueno, por Arturo lo menos Alessandri todo, y ¿ya? sus partidarios desconfían, ¿no? Dicen, aquí hay un chanchullo. Pero profesor, mire esta foto, aquí están despidiendo a los conscriptos en la estación central, mire la masividad que Sí, logró esto. sí. No, Esto sí, todo a esto ver, el día 20 de julio. hay manipulación de la opinión pública a Ya. través de la prensa, hay grupos de derecho organizados en unas tales ligas patrióticas y sociedades patrióticas, que eran grupos de derecha, Ya. primero como de los hijos de la oligarquía, ¿no? De estas especies de guardias blancas. Ya. Por ejemplo, uno que participó en esas cosas y que no se sabe mucho es el padre Hurtado, don Alberto Sí, Hurtado Cruchaga, que él fue miembro de la Juventud Conservadora y él participa en el Partido Conservador apoyando a Luis Barros Borgoño. ¿Antes de ser cura? Claro, antes de ser cura, Ya. antes de ser cura, Mira. siendo estudiante de Derecho de la Universidad qué Católica. interesante, ¿eh? Iba a estar metido en estas manifestaciones y peloteras y en una le va a llegar un palo en la cabeza a San Alberto Hurtado por andar metido en estas cosas. Entonces, hay mucha gente que está detrás de esto y en una época en que el nacionalismo era muy potente. Y en este ambiente, profesor, de nacionalismo republicano, patriotas versus vendepatrias, Exacto. atacaron la sede de la fecha. Claro. De la Federación de Estudiantes de la Así Universidad es, de Chile. así es, así Otros es. vendepatrias, ¿no? Para estos Absolutamente vende patria. Lo que pasa es que la Federación de Estudiantes denuncia públicamente que esta guerra es un chanchullo, que es un engaño, que es una farsa, y lo denuncia con mucha vehemencia. Entonces, en ese contexto, el gobierno de Sanfuentes empieza a acusar a la Federación de Estudiantes de traidores vendepatria. Ya. Esto es el 21 de julio. Exacto. O sea, en esta época. Sí, no, que sí, estamos- estamos en la efeméride. Es ahora, ¿no? El golpe es el 12 de julio, el llamado a movilización es el 14 o 15 de julio, 14 de julio, Ya. el día 21, una semana después, cuando se están movilizando estas tropas Claro. al norte, ¿no? Que desfilan por las calles, se presentan ante los balcones de la Moneda ante el presidente y su ministro de guerra, ¿no? Y él les lanza los respectivos discursos patrióticos para que vayan a defender el sacrosanto suelo chileno, ¿no? Todo esto inventado, ¿no? Llenaba de fervor patriótico, acusan a la Federación de Estudiantes como un nido de traidores vendepatrias. Ya. Estos sujetos eran tan descarados que decían que los problemas sociales en Chile se debían a la intervención de Perú y Bolivia en los asuntos chilenos, corrompiendo a los obreros chilenos mediante la utilización del oro peruano. Hoy serían venezolanos cubanos. digamos, Algo para así, hacer un símil, ridiculeces, porque no ha absurdo. cambiado nada todo esto. Mira, impresionante. profesor. Perú estaba en ruinas en esa época desde el punto de Oiga, vista quemaron económico. los libros de la biblioteca de la Chile. No, fue de la horroroso Federación. porque resulta que ellos acusan en un discurso el día 21 de julio frente a la masa, Ladislao Errázuriz, Juan Luis Sanfuentes y un senador, ¿cómo se llamaba Ay, no lo recuerdo ahora, pero él acusa derechamente de que ahí en la calle Ahumada, que es donde estaba la sede de la FECH, que era una sede estupenda, cerca de Alameda, donde se reunían los estudiantes Ya. y que eran jóvenes provenientes de la clase media, donde efectivamente había muchos simpatizantes del anarquismo, como también alguna vez conversábamos simpatizantes del liberalismo, del pacifismo, de Nietzsche, había algunos que eran vegetarianos, en fin, había de todo. Los acusa de ser vendidos al oro peruano, de ser traidores vendepatrias que están apuñalando a Chile por la espalda y los llama a vengar
el suelo chileno, Oiga, atacando la sede de la fecha. Y todo esto ante la paciencia de las fuerzas militares. Sí, Que no hicieron nada. habían Había ocurrido un teniente coronel. ya varios días antes agresiones a la sede de la fecha. No un asalto completo con saqueo y destrucción, Ya. pero sí entrada de sujetos, amenazas, golpes a dirigentes de la FECH. Por ejemplo, se les obligaba a que besaran la bandera. Andaban estos patrioteros por las calles llevando banderas chilenas y agarraban la bandera, tomaban el paño, ponían el puño en el paño y te ponían el puño en la cara y le decían dale un beso. Ese Oiga, tipo qué de tremendo, ataques, ¿no? profesor. Entonces, Mira, eso es lo que ocurre. La historiadora Sol Serrano, hablando de este mismo día, profesor, su colega, ¿no? Dice, sacaron los libros y los quemaron en la calle, como veíamos ahí en las imágenes, rompieron los muebles y los acusaron de tener un retrato de Augusto Leguía, presidente del Perú. Dicen que tenía Claro. en su sala de conferencia y colgaron en la puerta un cartel que decía, se arrienda esta casa a tratar en Lima. Augusto Leguía, hay una calle Augusto Leguía. En Las Condes, ahí por el Golf. Donde está la Plaza Perú. Sí, claro. Sí, tiene que. Augusto Leguía era un presidente reformista. Claro. De hecho, efectivamente había un retrato de Augusto Leguía, así como de muchos otros. Igual es progre que hay una que Plaza Perú, Claro, en Las Condes. claro, en Y que se Vitacura. llama Vitacura. Vaya, vaya. Y se Qué llama curioso. Augusto Leguía. Claro. Augusto Leguía Norte. Sí, bueno, y no, en Las Condes. Tiene que ver con eso. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace esta, digamos, patota, ¿no?, de patrioteros? Después del discurso y el desfile ante la moneda, se van en masa a la sede de la fecha y la asaltan, cuando en la sede había como un grupo de 6 o 8 jóvenes y la toman por asalto, los apalean, ellos deben huir por los techos, corriendo serio peligro de perder la vida, y la sede es saqueada, destruida, y los libros son lanzados desde el segundo piso a la calle y quemados en la vía pública. Y una biblioteca estupenda. Piensa tú que miembros de la fecha en esa época, o más o menos en ese periodo, eran personajes tales como Pablo Neruda, José Domingo Gómez Roja, Antonio Acevedo Hernández. Nada más bárbaro que andar quemando libros. O sea, originales, textos enviados desde otros países. Fue tanto el escándalo que esto se supo en todo el mundo, Claro, y la fecha recibió una carta de apoyo de Unamuno desde España, criticando la barbarie de ese ataque. Y estos infames, entre lo que destruyeron, también destruyeron un salón donde había un piano, ¿no?, en la sala, en esta sede de la fecha. Y luego se van a visitar al presidente Sanfuentes en La Moneda, con teclas del piano colgando de sus solapas como si fueran medallas después de una batalla. Y existen fotografías de Sanfuentes con todos estos saqueadores alrededor de él, posando. Los bárbaros, son como los que se metieron al Capitolio, estos partidos de Donald Exacto, Trump. es el tipo de personaje. Hay varios de estos. Eso es. Profesor, y en medio de todo esto muere un poeta y estudiante de la Universidad de Chile, ¿no?, que una calle lleva su nombre, Domingo Gómez Rojas, ¿no? Sí. Mira, José Domingo Gómez Rojas. Ahí están las estos son fotos. los saqueadores Ahí están los posando, saqueadores con el presidente de la República, posando. Ahí lo recibió el mismo Sanfuentes. El mismo Sanfuentes todo esto dentro en del La contexto Moneda. que no sabíamos todavía quién había ganado, ¿no? Exacto, en las elecciones, por supuesto, Eso es. entre Barros Borgoño y Alessandri. Eso es lo que ocurre. La muerte, entonces, para que alcancemos a hablar de la visitadora, tenemos que irnos Es para que el norte. pasan muchas cosas, sí. Sí. La muerte de Domingo Gómez Rojas. Claro, lo que pasa es que tras el asalto a la FECH, el gobierno le quita la personalidad jurídica y lleva adelante un proceso que se llama el proceso de los subversivos o de los anarquistas, en el cual persigue a los miembros de la Federación de Estudiantes, a muchos estudiantes acusados de anarquistas vendepatrias y todo esto, y también a miembros de la International Workers of the World, que era una asociación de obreros anarquistas. Y esto lo lleva adelante un juez llamado José Astorquiza, que va a detener a medio mundo y entre ellos a José Domingo Gómez Rojas. Que tenemos ahí las imágenes, estamos viendo recién Así la es, imagen. él va a fallecer en la cárcel y luego, o sea, lo van a tener preso, va a ser maltratado, torturado, va a sufrir un colapso nervioso, lo van a llevar a la casa de Orates, que era el manicomio de esa época, y él va a fallecer el día 30 de septiembre de 1920, el mismo día en que finalmente es ratificado Arturo Alessandri como presidente de la República. Oh, cómo se cierra un círculo. Así es, así es. De hecho, este Tribunal de Honor, además de los antecedentes, digamos, el dato duro de la elección y de la revisión de las distintas quejas por esta clase de irregularidades, se da cuenta de que en vista de la agitación social, del escándalo de la guerra del aislado, que luego se hace evidente que es un tongo porque nunca hubo invasión de nada, y bueno, ¿qué hacen ahí con las tropas? Dándose vueltas totalmente ociosas, ¿no?
deciden ratificar a Arturo Alessandri. Claro. Es que mire, profesor, estas son las imágenes del funeral del joven poeta Domingo Gómez Rojas. O sea, recordemos, estudiante de la Universidad de Chile. Exacto. O sea, y la indignación social que causó este crimen finalmente de Sí, Estado, ¿no? es un asesinato, sí. Que ocurrió con este poeta. El funeral de José Domingo Gómez Rojas Esa es la moneda. Hasta esa época la manifestación más masiva de la historia de Santiago. Ah, mire qué Su funeral. Profesor. Entonces tú ahí ves la agitación política que había en el contexto de esta elección. Hay un poema de él que lo hemos mostrado acá que se llama Miserere. Ah, sí, terrible. Que es precioso, precioso Sí, sí. y terrible a la vez, profesor. Lo escribe estando preso. Y lo escribe en estas circunstancias. Sí, sí, sí. Ahí sí. está. A ver, vamos a leer un extracto. Ustedes búsquenlo, googleelo. Es muy bonito este poema. Miserere, la juventud, amor. Lo que se quiere ha de irse con nosotros, miserere. La belleza del mundo y lo que fuere morirá en el futuro, miserere. La tierra misma lentamente muere con los astros lejanos, miserere. Y hasta quizás la muerte que nos hiere también tendrá su muerte, miserere. Ajá. Notable. Sí, sí. Muy, muy trágico. Apiádate en latín significa miserere. Ajá. El imperativo de apiadarse. Sí, ajá. Mire ya, entonces eso por el lado político, ¿no? Y lo que significa la victoria finalmente de Alessandri con todo este escándalo y la reflexión, por supuesto, que nos deja para analizar el Chile de hoy y de mañana, ¿no? Lo que viene. Llegan estas tropas al norte, Claro. y no hay guerra, es toda una mentira. ¿Y qué No hay hacen guerra. todas esas miles de personas? Bueno, Ya. empiezan a recibirse informaciones de que el aumento violento de población en Tacna, una ciudad de 10.000 habitantes, recibe 10.000 soldados, más de los que había antes, ¿no? Entonces, debido a esta sobrepoblación de militares, empiezan a recibirse informes de que hay mujeres, habitantes de Tacna, que están siendo víctimas de agresiones por parte de soldados chilenos. Ataques, abusos, violaciones, ¿no? Yeah. Entonces, la autoridad militar chilena se da cuenta que esto hay que controlarlo de algún modo, en vista de toda esta situación política que está ocurriendo, ¿cierto?, con la elección de Arturo Alessandri y además con este tema del plebiscito que debe realizarse en Tacna y Arica y qué voto va a recibir Chile si es que los soldados chilenos están violando mujeres de la ciudad, ¿no? Entonces esto tiene que resolverse rápidamente y la autoridad militar chilena no se le ocurre mejor cosa que evacuar a esa tropa que estaba puro tonteando, ¿no?, en el norte, más bien parte de ella cometiendo estas tropelías, la mantiene, pero envía grupos de prostitutas Ya. desde, digamos, la zona central de Santiago a Tacna, de manera de organizar un servicio de, digamos, de comercio sexual para los soldados chilenos acantonados en Tacna. Todo esto administrado, financiado y organizado por el Ejército de Chile. Veamos cómo salió, ¿no? Veamos. Noticia, profesor, mire, la convocatoria. Orden especial reservada Tacna, 6 de septiembre de 1920. Esta Comandancia General de Armas, previa autorización de la autoridad local, autoriza a su vez el funcionamiento de prostíbulos destinados al servicio del personal de tropa de esta guarnición, los cuales quedan sometidos a la dirección y fiscalización de la autoridad sanitaria militar y a las disposiciones de esta orden especial. Y sigue esto, profesor. Los brigadieres determinarán el número máximo de visitantes que pueda reunirse en cada prostíbulo y los puestos fijos y rondas quedan encargados de hacer cumplir esta orden e imponer que desalojen el local aquellos que ya hubieran satisfecho sus necesidades. Si hubiesen otros individuos que desean entrar, claro, porque eran 10.000 Claro, peregrinos ahí, que no se quedaran, digamos. O sea, esta información la da Armando Brown Menéndez, que él es un historiador de Magallanes, de Punta Arena, de estas, digamos, familias de mucho dinero de Magallanes, los Brown, los Menéndez, ¿no? Y él es un historiador que se preocupa mucho de la historia de la zona, ¿no? Tiene la pequeña historia magallánica, fueguina, etc. Y tiene un libro que es de recuerdos o crónicas del año 20, mis recuerdos. Y él fue miembro del ejército, un rango de teniente, me parece, un joven, que es enviado a Tacna en esta movilización general, ¿no? Y estando allá, a él le encomiendan que se haga cargo de un grupo de soldados, digamos, de un pelotón, que debe todas las noches, siguiendo esta orden reservada, ¿no? Porque es reservada, es confidencial. Esto es confidencial. Es confidencial, esto no lo debía saber nadie. Ya. Y Armando Brown Menéndez contó su experiencia y publicó la orden. Entonces ahí está, se acabó lo confidencial. Se fue de etapa. Esto se publicó el año 1979, por ahí, harto tiempo después. Ahí era de la patrulla que vigilaba que Exacto. Entonces él cuenta todo el procedimiento. Y el asunto era de la siguiente manera. Llega esta orden, en consecuencia, aquellos
soldados que quisieran, digamos, ir al prostíbulo, debían primero hacerse un examen médico en la unidad militar, ¿no? Y si era aprobado en el examen médico, se le daba una papeleta de cierto color. Luego, con esa papeleta debía ir a contratar los servicios y pagarlos en la unidad militar, no en el prostíbulo. 4 pesos de la época. Mira, eso valía. No sé cuánto será de ahora. Yo tampoco sé cuánto será. Pero luego, con esa segunda papeleta, tenía la autorización a ir a cierto prostíbulo en particular, porque había prostíbulos en ciertos barrios que atendían a ciertas unidades y no a otras. Todo muy reglamentado. Y luego el prostíbulo abría en cierto horario para atender a estos militares. El resto del tiempo podía atender, no sé, a otros clientes, pero de cierta hora a cierta hora se atendía. Entonces él ahí está Raúl Menéndez. Ahí está Raúl Menéndez, claro. Aquí mayor, por supuesto, me refiero, no en la época que estamos contando, que era un joven teniente, o sea, tenía 20 y tantos años por ahí. Entonces él estaba al mando de una patrulla montada con carabina y lanza, que debía ir al horario determinado al prostíbulo y mantener el orden en el prostíbulo, resguardar que entraran estos militares que, como decía la ordenanza, satisfaceran sus necesidades y luego fueran enviados de vuelta al regimiento, que no se consumiera alcohol e incluso resolver los problemas que pudieran suscitarse al interior del prostíbulo entre los clientes y, digamos, las prostitutas. O sea, si hay algún problema con la chiquilla... Eran como los caprichos de la... No, es que es eso. Incluso la música, ¿no? Los oficiales del ¿Quién ponía la música? ¿Qué música se ponía, no? El piano, hacían claro, todo, o sea, si era zapateo y wifa de cueca o piano. Oiga, profesor. Entonces los tenían haciendo ese tipo de cosas y luego tenían que arrear con los pelados, ¿no? De vuelta a la unidad militar, al regimiento, al batallón, a lo que fuere, y no faltaban, según él contaba, algunos que se quedaban remisos, ¿no? Claro, no se querían ir, ¿no? Entonces él cuenta que en un momento se da cuenta que había que ser, digamos, más flexible y dejaba que algunos se quedaran hasta la mañana siguiente, siempre que llegaran antes del toque de Diana al regimiento, ¿no? Entonces, este tipo de cosas realiza el Ejército de Chile, ¿cierto?, para resolver este problema generado por una maniobra política del gobierno de Sanfuentes y en particular de su ministro de Guerra, Ladislao Errázuriz. Las visitadoras. Entonces, claro, ¿cuántas visitadoras habrán mandado? Ni idea. Porque deben que haber sido varios... claro. Porque ¿cuánto tiempo se quedaron estos gallos ya más o menos? Bueno, pensemos que esto en septiembre. La información que ahí aparece es de principio de septiembre. La ratificación de Arturo Alessandri fue el 30 de septiembre. A partir de eso no había ningún motivo para que siguieran los militares en el norte. Ahí se ve destapado que todo esto era un invento de Ladislao Errázuriz. A esa altura estaban totalmente desprestigiados porque efectivamente no había pasado nada. Tremendo, o sea, la única guerra que tuvieron fue esta, ¿no? Oye, deje sumarle que quizás por esto perdimos Tacna también, porque recién el 29 se llegó al acuerdo con Perú y que se dijo ya no hagamos plebiscito, Arica para nosotros y Tacna para ustedes. Claro, eso lo decide Ibáñez. Claro, porque imagínese cómo habrá quedado Chile en Tacna, ¿no? Hay un temazo gigante que tiene que ver con la denominada chilenización del norte, que fue un proceso que lleva adelante el Estado chileno para, digamos, reemplazar la influencia peruana y la presencia peruana por chilena. Y en eso estaban en Tacna y Arica cuando ocurre esta situación. Entonces, evidentemente, no podía seguir adelante y lo que decían ellos es utilizar prostitutas. Imagínese todo lo que golpeó para que después Vargas Llosa se haya inspirado en esto y haya hecho las visitadoras con Pantaleón. Exacto, eso es. En vez de Don Ladislao. Claro, fue Pantaleón en vez de Ladislao. Nombres raros los dos, ¿no? Ya, profesor, hagamos una pausa, ¿no? Vamos a la pausa. Tarea para la casa, no te vayas de la sintonía. Sí, queda la reflexión, ¿ah? Suena la campana, tilín, tilín. Ya, niñas, niños, de vuelta a la sala. Profesor, ya. ¿Qué reflexión entonces nos trae usted que desde la historia de Chile reciente? Esto fue hace 100 años prácticamente. Claro. Yo creo que hay algo interesante que mencionábamos un poquito hace un rato, tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército, ¿no? En esta coyuntura, evidentemente, el poder político y en particular la clase oligárquica manipuló groseramente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y al Ejército. O sea, inventar una guerra, ¿no? Movilizar tropas. Desconfiar de la guarnición militar de Santiago viendo que ya esa alianza, ¿no?, entre el ejército y la oligarquía se estaba requebrajando, es sumamente irresponsable, ¿no? Y es sumamente el rol de la prensa también, profesor. Sí. El populismo de los políticos.
Eso es. políticos. Y además sumamente peligroso porque movilizar tropas a una frontera que era delicadísima, que estamos en esta coyuntura internacional muy compleja, ¿no? Es una provocación y eso podría haber tenido consecuencias gravísimas. Por suerte, peruanos y bolivianos no engancharon con esa provocación. Y bueno, ahí empieza a mostrar cómo el ejército cada vez, y sobre todo esta oficialidad joven, desconfía, ¿no? y se siente lejana del poder político y en particular de la clase política que representa la oligarquía. Sí. Va a ser esta juventud militar la que va a llevar adelante el ruido de sable, las reformas políticas del año 24-25 y bueno, luego pensemos que los militares tenían una gran desconfianza y rechazo a su utilización para llevar adelante labores represivas. Claro. Y el año 1927, 3 años después, se crea el Cuerpo de Carabineros de Chile, que van a ir a reemplazar al ejército en esas labores. Sí. Entonces, ese es un tema muy interesante, profesor, muy delicado. Es que es muy atingente lo que usted trae, profesor, porque hay tantas voces también dentro de un populismo que a la luz de ahora es una guerra, otra guerra, ¿no? Contra el crimen organizado, en este caso, que quieren volver a sacar a militares a las calles, cuando sí. Hay otras formas, me imagino. No, y es muy interesante cómo los militares y el ejército ahora se han resistido a cumplir esos roles. Obvio. O sea, cuando fue el estallido, usted vio el general Iturriaga, ¿no? Cuando dice que él era un hombre feliz y no estaba en guerra con nadie. Luego, los militares no sacaron gente a las calles, fueron carabineros los que se enfrentaron, digamos, a las labores represivas, no el ejército. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que está surgiendo nuevamente. Las funciones represivas que se le quiere instalar al ejército de la Araucanía. Recuerdo que funcionarios del primer gobierno de Piñera o del segundo, no estoy seguro, se quejaban de que en las reuniones que realizaban los representantes, digamos, del presidente, estos delegados presidenciales de la Araucanía, donde se los solicitaba al ejército que se desplegara, ¿cierto?, en la Araucanía, se quejaban de que el ejército llegaba con abogados, ¿no? ¿Y por qué llegaban con abogados? Porque veían que ese tipo de medidas eran incluso contrarias a la Constitución. Entonces, en ese sentido, el ejército me da la impresión que también ha tenido una experiencia, sobre todo con la represión durante la dictadura del general Pinochet, de que ya no se quieren involucrar en este tipo de labores. Parece que hay gente que lo tiene muy olvidado, ¿no? Ya, profesor, ¿qué libro nos recomienda para entender mucho más aún? Bueno, partiendo obviamente por el libro de Vargas Llosa, ¿no? A leer, Pantaleón, la visitadora, que es, ¿no?, muy gracioso. Yo me reía así, a mandíbula batiente cuando lo leí, es muy divertido. Luego, bueno, el libro de memorias de Armando Braun Menéndez, ¿no? Estas son Memorias del año 20, si no me equivoco es el título, y él ahí relata esta experiencia, ¿cierto?, de como oficial a cargo de este pelotón. Ahí está, mis Memorias del año 20. Bonita la portada. Sí, sí. Armando Braun Menéndez, me imagino que ese caballero capaz que sea él. Quizás, claro. Bueno, ahí se ve que están en el norte y ese es el uniforme de la época, ¿no? Los años 20. ¿Qué otro libro nos tiene, profesor? ¿Qué más? A ver, yo diría que todo el tema del asalto a la FECH, la mejor fuente es la revista Claridad, que es la revista de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en particular la que se publica el año 20 después de esta coyuntura. De primera mano allá. De primera mano. Ahí están los testimonios de los mismos estudiantes y de gente que fue testigo de este ataque y de toda esa coyuntura, de lo que hizo la FECH en relación a la guerra de Ladislao, de la muerte de José Domingo Gómez Roja, etcétera, etcétera. Eso está en Memoria Chilena, así que denle nomás. Qué lindo el nombre de esta revista de la FECH. Sí. Claridad. No, y el diseño, te fijas el tipo de dibujo, una revista muy bella y que además tiene literatura del más alto nivel, así que es muy interesante, se la recomiendo fervorosamente. Ya, profesor, nos queda ¿tenemos tiempo para una más? Sí, ya, uno más. Un libro. Bueno, hay una crónica que es muy entretenida y muy interesante de ese periodo, que está escrita por Carlos Vicuña Fuentes, que era un político liberal que luego deriva al radicalismo, que es La tiranía en Chile. Y él cuenta todo este periodo que va más o menos entre la previa a la elección de Arturo Alessandri en 1918 hasta más o menos la llegada de Ibáñez al poder. Perfecto. Y él cuenta desde adentro todo este proceso. Toda la guerra, toda esta cuestión desde dentro. Bueno, él fue muy cercano a Arturo Alessandri, él lo apoyó en su candidatura. Él fue parte de la constituyente de la Constitución del 25, político, abogado.
y además escribe muy Vicuña bien. Maquena, don Carlos Vicuña. Sí, tiene esa pluma incisiva y un tanto barroca que es muy entretenida. Perfecto. Así que yo se los recomiendo también, La tiranía en Chile de Carlos Vicuña Fuentes. Muy bien, ya, así que ya lo saben, ¿no? Si le preguntan, ¿en qué se habrá inspirado Vargas Llosa? Claro. Aquí por lo menos tienen un ejemplo de lo que ocurrió en el entonces norte de Chile aún, ¿no? Tacna, estaba ahí en la división aún, no se sabía, pero ahora sur del Perú. Así en Tacna, en la frontera con Arica. Así es, la línea de la Concordia. Gracias por haber venido. Suena la campana. Oh, ahí sí. Las reflexiones que usted nos deja, profe. Primero, entender que muchas de las cosas que uno vive ya las vivimos. Entonces, no hay que repetirlas, o por lo menos sacar buenas experiencias para buscar buenos caminos. Claro. Para seguir adelante, profesor. Que ojalá no nos pille pajareando. Que no nos pille pajareando. Muy bien. Y con ese lema terminamos la clase. Ojalá no nos pillen pajareando de nuevo. Siempre nos pillan pajareando. Profesor, bueno. hasta la próxima. No, gracias, Freddy. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos siempre por Vía X. Chao, chao.